Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de cómo gestionar bases de datos en los servidores de SQL Server y MySQL, donde en este momento nosotros estamos utilizando un programa llamado Workbench, que también se utiliza para poder gestionar bases de datos, pero de MySQL. Pero nosotros lo estamos utilizando para poder crear diagramas de tabla. Ya en este momento nosotros hemos creado un diagrama llamado cliente que podemos utilizar para poder crear una tabla en nuestras bases de datos. Lo que haremos nosotros será crear otro diagrama de otra tabla que nosotros vamos a utilizar, porque en esta sección nosotros veremos relaciones de tabla. Por este motivo vamos a crear una nueva tabla. Hay que seleccionar ese icono, luego seleccionar el espacio y de esta forma tenemos un diagrama totalmente vacío. Hay que hacer doble clic para que nos muestre la siguiente interfaz y poder proporcionarle un nombre y poder crearle columnas a esta tabla. Yo a esta tabla la llamaré reportes. Vamos a crearle una columna que será autoincrementable, va a contener la llave primaria, tiene que ser de tipo entero y aquí vamos a definir que sea autoincrementable. Pueden observar el nombre de la columna y justamente aquí contiene el icono de la llave primaria. Ahora vamos a crear otra columna y yo la llamaré deuda y justamente aquí vamos a utilizar otro tipo de dato. Aquí tenemos la opción para seleccionar el tipo de dato. Vamos a seleccionar decimal. Dentro de los paréntesis vamos a colocar la longitud de datos que podrá almacenar esta columna. Yo voy a colocar el valor de 10. Pueden colocar cualquier dato que ustedes deseen. Luego vamos a colocar coma, luego el valor de 1 para poder indicarle a esta columna que vamos a gestionar decimales. Después del punto vamos a gestionar solo un decimal. Por este motivo he colocado el valor de 1. Después de esta columna vamos a crear otra columna. Yo la llamaré fecha deuda. Ustedes pueden colocarle los nombres que ustedes deseen a estas columnas. Ahora vamos a indicarle a esta columna que podrá almacenar fecha. Nosotros ya utilizamos un tipo de dato para poder almacenar fecha y es day. Pero ahora vamos a utilizar datetime. Esto significa que podremos almacenar la fecha y la hora y los minutos en esta columna. Ahora vamos a crear otra columna. Yo la llamaré pago. También vamos a indicarle que va a almacenar datos de tipo decimal. Por este motivo vamos a utilizar decimal. Dentro de los paréntesis la longitud, luego coma y el valor de 1 para indicarle que vamos a gestionar un decimal. Vamos a crear otra columna y yo la llamaré fecha pago. También va a almacenar una fecha y vamos a utilizar también el tipo de dato datetime para indicarle que almacene la fecha y la hora. Vamos a crear otra columna y a esta columna la llamaré deuda actual. Vamos a indicarle que va a gestionar datos de tipo decimal también. Vamos a seleccionar decimal y vamos a colocar 10,1. También vamos a crear otra columna, la llamaré cambio. Vamos a indicarle que va a gestionar también datos de tipo decimal. Justamente aquí estamos utilizando dos nuevos tipos de datos, decimal y datetime. Bien, creo que es la única información que voy a almacenar en esta tabla. Pueden observar que tengo dos tablas. Tengo la tabla cliente, que vamos a utilizar para poder almacenar la información de un cliente. Tenemos la tabla reporte, que vamos a utilizar para poder almacenar la otra información del cliente, como una deuda del cliente, la fecha cuando se generó la deuda, la columna pago, para poder visualizar el pago que ha efectuado el cliente, y la fecha cuando efectuó ese pago. Tenemos deuda actual para verificar la deuda que contiene en este momento el cliente. De último, la columna cambio por si tenemos que devolverle un cambio a nuestro cliente.
Ahora, esta tabla estará relacionada con la tabla cliente, pero para poder relacionar estas dos tablas se necesita una columna en esta tabla reportes que contenga una llave foránea, que esa llave foránea será la referencia de esta columna ID cliente, que contiene la llave primaria y que es autoincrementable. Esto significa que el dato que esté almacenado en la columna ID cliente, que es de tipo entero, se va a almacenar en la nueva columna que nosotros vamos a crear en la tabla reportes, que va a contener la llave foránea. Ahora, esta columna que va a contener la llave foránea necesita unos requisitos. Tiene que almacenar el mismo tipo de dato que está almacenando la columna que contiene la llave primaria en la tabla cliente, que en este caso es de tipo entero, y también tiene que almacenar la misma longitud de datos, porque hay columnas donde nosotros podemos especificarle la longitud de datos, tal como tenemos en la columna que almacena datos de tipo string o varchar, que contiene el valor de 45, o como las columnas de tipo decimal, donde nosotros le especificamos la longitud. Bien, estos son los requisitos que tiene que contener la columna que va a contener la llave foránea. Ahora, vamos a crear esa relación y lo haremos utilizando el siguiente icono, o pueden usar cualquiera de estos iconos. Voy a utilizar el segundo para poder crear una relación. Vamos a seleccionar primero el diagrama reportes, luego vamos a seleccionar la tabla cliente, porque la tabla reporte es la que se va a relacionar con la tabla cliente. Vamos a seleccionarla. Pueden observar que se ha creado lo siguiente, indicando que estas dos tablas están relacionadas. Y pueden observar que en la tabla reporte se ha creado una nueva columna que contiene el nombre de la tabla cliente y también contiene el nombre de la columna ID cliente y es de tipo entero. Tal como les mencioné anteriormente, es uno de los requisitos que la columna que contiene una llave foránea almacene el mismo tipo de datos que la llave primaria de la tabla de quien se está relacionando. Pero lo que haré yo será modificar esta columna. Vamos a utilizar siempre el mismo nombre de la columna que está en la tabla cliente, pero aquí hay un pequeño inconveniente. Justamente si yo dejo esta columna con el nombre ID cliente, prácticamente en esta tabla reportes habrá una columna con el mismo nombre que la columna que está en la tabla cliente, pero este es un error. Si vamos a relacionar dos tablas, en las tablas no tienen que haber columnas con el mismo nombre. Por este motivo voy a colocar ID clientes, una S al final, ya que si nosotros a esta columna que contiene la llave foránea le proporcionamos el mismo nombre que la columna que está en la tabla cliente que contiene la llave primaria, al momento de hacer una consulta tendremos un pequeño inconveniente, habrá un error y nos va a indicar que hay dos columnas con el mismo nombre y que no puede hacer la consulta. Por este motivo hay que tener mucho cuidado con los nombres de las columnas que nosotros vamos a proporcionarle a nuestras tablas, y más cuando vamos a relacionar estas dos tablas, como en este caso. De esta forma nosotros ya tenemos una relación de dos tablas, la tabla reportes con la tabla clientes, donde se le ha proporcionado una columna a la tabla reportes que contiene una llave foránea. Ahora, esta columna nosotros también podríamos utilizarla como una columna principal en vez de la columna ID reportes que contiene la llave primaria y que es autoincrementable, porque el dato que se almacene en esta columna ID clientes prácticamente es el mismo dato autoincrementable del dato que estará en la columna ID cliente. Podríamos utilizarla como una llave principal, pero también no es recomendable. Es más recomendable que cada tabla contenga su propia columna, que contenga su llave primaria y que sea autoincrementable. Pero podemos utilizar a esta columna ID cliente para poder obtener información del cliente. Podemos consultar, pero para poder eliminar datos también podríamos utilizarla y para actualizar datos. Pero también
es más recomendable utilizar la columna que contiene la llave primaria y que es autoincrementable para poder actualizar datos y eliminar datos. Para poder consultar si podemos utilizar la columna ID cliente, pero para poder eliminar y actualizar es mejor utilizar la columna ID reportes. Un ejemplo, si nosotros obtenemos información del cliente que está en esta tabla cliente, podemos obtener información utilizando esta columna ID cliente. Una vez que obtengamos la información utilizando la ID, podemos obtener la ID del registro de esta tabla y poder eliminar la información o actualizar su información. Ahora, una tabla no puede contener múltiples columnas con la llave primaria, pero sí puede contener múltiples columnas con la llave foránea. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear rápidamente otra tabla. Yo a esta tabla la llamaré por mientras proveedores. Pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen. Vamos a crearle una columna. ID proveedores será de tipo entero y autoincrementable. Bien, solo es un ejemplo. Vamos a cerrar. Pueden observar que tenemos la siguiente tabla. Ahora voy a relacionar esta tabla reportes con la tabla proveedores. Vamos a seleccionar nuevamente el siguiente icono y vamos a seleccionar la tabla reportes o el diagrama, y de segundo vamos a seleccionar la tabla proveedores. Perfecto, como pueden observar, se ha creado una nueva columna que contiene una llave foránea que va a almacenar la ID del registro de la tabla proveedores. Esto significa que en esta tabla reportes nosotros podríamos almacenar información de dos tablas para obtener la deuda del proveedor, el pago, la fecha de la deuda, el cambio o cualquier otra información que podamos almacenar en esta tabla. De igual forma podemos obtener información que esté almacenada en esta tabla para nuestro cliente. Si nosotros creamos otra tabla y relacionamos esa tabla a la tabla reporte, se va a crear otra columna que va a contener una llave foránea para almacenar la información de esa tabla, o sea, la ID del registro, tal como tenemos justamente con la tabla proveedores y con la tabla cliente. Tal como les mencioné, una tabla puede contener múltiples columnas que contengan la llave foránea que puede almacenar la ID del registro de la tabla de quien se está relacionando. Ahora, lo que haré será eliminar esta tabla, porque por ahora solo vamos a utilizar la relación de dos tablas, la tabla cliente con la tabla reportes. Luego veremos ejemplos sobre relaciones de tres tablas, pero voy a modificar nuevamente esta tabla para poder eliminar esta columna. Clic derecho, eliminar selección. Ahora, tal como tenemos nosotros justamente estos dos diagramas, podemos utilizar estos dos diagramas para poder crear las tablas en la base de datos de tipo MySQL. En SQL Server no podemos utilizar el código que nos va a proporcionar Workbench, ya que Workbench es para poder gestionar bases de datos de tipo MySQL. Vamos a pasar justamente a la siguiente opción. Tenemos exportar y aquí podemos seleccionar la primera opción, o si queremos exportar estos diagramas como una imagen de tipo PNG o como un archivo de tipo SVG o como un archivo de tipo PDF, o podemos exportarlo con la siguiente opción, pero yo voy a utilizar la primera para poder crear el script. Nos muestra la siguiente interfaz. Vamos a seleccionar Next. Justamente aquí tenemos para MySQL, pueden observar, y voy a presionar el siguiente botón. Perfecto. Justamente aquí nosotros podemos seleccionar las tablas a quien le vamos a generar el script. Podemos pasar esta tabla al siguiente cuadro que está a la derecha. Esto significa que solo podremos crear el script a la tabla reportes, pero yo quiero crear el script de las dos tablas, ya que estas dos tablas están relacionadas. Voy a presionar Next y justamente aquí me está mostrando el código que podemos utilizar para poder crear estas dos tablas en una base de datos de tipo MySQL.
Ahora justamente aquí tenemos la query que se utiliza para poder crear la tabla clientes en la base de datos. Y pueden observar que tenemos una condición: si no existe esa tabla, se va a crear desde cero. Luego tenemos la query para poder crear la tabla reportes, pero en una base de datos llamada cliente. Claro, nuestra base de datos no se llama cliente. Justamente aquí tendrían que cambiarle el nombre de cliente y utilizar el nombre de su base de datos, donde van a crear esta tabla. Y pueden observar que tenemos toda la información correspondiente para poder crear esta tabla. Y pueden observar que tenemos justamente aquí el siguiente código que hace la referencia o la relación de la tabla reportes con la tabla clientes. Claro, esto lo veremos más adelante, ya que nosotros vamos a crear desde cero toda esta query para poder crear nuestra tabla. Solo les muestro cómo podrían utilizar a Workbench para poder crear diagramas, y de esos diagramas crear la query para poder crear sus bases de datos, pero en MySQL. Y de último podrían presionar Finish para poder crear ese script. Pero yo voy a cancelar porque no vamos a crear esa query. Nosotros vamos a crearla desde cero. Voy a guardar. Y eso vamos a crearlo en la otra sección. Hay que cerrar estas ventanas. Y tenemos que pasar a conexión. Continuar de todas formas. Justamente aquí nosotros vamos a crear desde cero esa query para poder crear la tabla clientes y la tabla reportes y crear la relación de esas dos tablas. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.